Sonido. Sonido. Dios los bendiga, estamos ya en el final, ya en la recta final de este módulo que hemos estado aprendiendo de guerra espiritual. Ya estamos en el módulo 5 y hoy vamos a continuar con la lección 3 titulada ¿Cómo saber si necesitamos liberación espiritual? Y yo creo que todos nos hemos hecho esta pregunta y si usted no se la ha hecho, hoy le invitamos a que se haga esta pregunta no solamente para usted, sino también cómo saber si alguien que conocemos, alguien de nuestra familia o quien estemos cercanos, cómo saber si esta persona necesita ser liberado espiritualmente. Así que vamos a aprender acerca de esto y yo los dejo con su profesor. Sí, amén. Buenas noches a todos y a todas. Pues sí, como decía Maggie, estamos ya en el último módulo en donde nosotros vamos a aprender qué es la liberación, cómo podemos liberarnos del concepto de la liberación que ya vimos. Hoy vamos a ver cómo saber si nosotros necesitamos una liberación espiritual. Y bueno, por último, ya veremos la última clase de la próxima semana, ¿verdad? Y con eso terminamos todos los módulos de guerra espiritual. Y aunque vamos a seguir hablando de cosas espirituales, pero me refiero a lo de guerra, lo de guerra. Y fíjense, hermanos, que la pregunta, como decíamos, ¿cómo saber si necesitamos? Pues yo creo que todos necesitamos, ¿verdad? Porque si nosotros nos analizamos, nos damos cuenta de todo lo que ocurre en nuestra persona, los conflictos, los problemas, las aflicciones, las pruebas, los temores, las dudas, la incertidumbre, todas las cosas que nosotros hemos podido palpar y sentir de lo que vivimos cuando éramos niños, de lo que vivimos cuando éramos ya en la adolescencia, en la etapa adulta y hasta el día de hoy, ¿verdad? Nosotros podemos saber que ya hemos tenido años de vivencia y hemos palpado, ¿verdad? Cosas negativas, cosas positivas, pero la verdad es que todo lo que hemos vivido traía una raíz y ha traído una raíz desde de generación en generación. Por eso la liberación espiritual es un tema importante en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque a menudo se pasa por alto y se dice, ay, no, siempre es de demonios o se malinterpreta, ¿verdad? Pero de acuerdo a la Biblia, la liberación espiritual es la experiencia de ser liberado del poder del pecado y la opresión espiritual, porque eso es lo que limita nuestra capacidad de vivir una vida plena y libre en nuestro Señor Jesús. O sea, ya estamos en Cristo, necesitamos ser liberados para poder vivir plenamente, porque para eso murió Jesús, para darnos plenitud de vida, cosa que no hemos podido vivir así. Entonces, la liberación espiritual es una parte integral del proceso de crecimiento espiritual y esto nos permite, ya siendo liberados, alcanzar el potencial como cristianos para ver el cambio de nuestra vida, ¿verdad? Porque normalmente cuando nosotros comenzamos a tener nuestra relación con Dios, tenemos que trabajar en esta liberación, porque nos damos cuenta que estamos todavía atados y encadenados. ¿Por qué? Por todas las ataduras que hemos tenido en el pasado de nuestros ancestros y no sabemos que nuestra alma estaba atada y encadenada hasta que nos empiezan a suceder cosas y decimos, wow, esto lo vivió mi mamá también. Ay, mi papá tenía este problema. Y nos damos cuenta que nosotros vamos herede y herede y herede y herede. Entonces, eso es lo que el Señor quiere quitarnos ya, que renunciemos. Nosotros, tal vez nuestros ancestros no tuvieron el favor de Jesús, pero ahora sí lo tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, la importancia de la liberación espiritual no puede ser subestimada, ¿verdad? Porque es una parte esencial de este proceso como cristiano. Es imprescindible y no podemos evitar que en el momento en que tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, vas a comenzar con una liberación espiritual. Así que eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad?
que nosotros nos hagamos a imagen de Dios conforme pasan los días. Hoy el Señor nos quita una cosa, mañana otra, después otra, y así sucesivamente vamos creciendo en Cristo. Eso es lo que Él quiere, arrancarnos toda raíz de iniquidad para que nosotros podamos disfrutar la plenitud de la salvación y de la vida eterna, ¿verdad? No necesitamos la vida eterna para ser felices. Nosotros podemos desde ahorita disfrutar esta plenitud de vida si comenzamos a ser liberados ya. No es que no estamos libres, ¿verdad? Ya Cristo nos libró del pecado, ¿verdad? Porque hace 8 días vimos que el concepto de la liberación es que nosotros pasábamos de la oscuridad al reino de Dios, ¿verdad? Así que si no estamos libres del poder del pecado, la opresión espiritual nos va a afectar. No vamos a poder tener una buena relación con Dios. Por eso es importante que entendamos qué es la liberación espiritual y cómo podemos ser liberados para tener un crecimiento espiritual, porque muchas veces ni siquiera le entendemos a las escrituras, ¿verdad? Decimos, ay, estoy leyendo la palabra y no le entiendo nada. ¿Por qué? O estoy llorando y no me concentro, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, nosotros debemos de entender que a veces nuestra mente no está totalmente liberada y el Señor es lo que quiere liberarnos, hermano. Continuamos. Así que la definición comúnmente aceptada sobre la liberación espiritual, por lo general, es sobre la expulsión de demonios o espíritus con el fin de hacer libres a las personas. ¿Para qué? Para que puedan disfrutar de una vida plena y poder cumplir su propósito divino en la tierra. O sea, el Señor nos ha dicho que tenemos un propósito aquí en la tierra. Venimos con un plan y un propósito divino para cumplirlo, pero a veces no lo podemos cumplir en cierta manera. ¿Por qué? Porque no entendemos nada. Y además los conflictos personales y todas las iniquidades, las maldiciones y todo lo que traemos arraigado viene a fallarnos a nosotros y afectarnos y no podemos salir adelante teniendo ya todo para ser libres. Por eso nosotros tenemos que entender, ya vimos todos los 5 módulos, los 4 módulos, cada uno hablando sobre demonios, demonología, hablando sobre quiénes somos en Cristo, y este último es ya la práctica, a poner en práctica cómo voy a ser liberado, ¿verdad? Entonces, antes de buscar la liberación espiritual, pues es importante reconocer que la necesidad de tener esa libertad en nuestra vida, ¿verdad? Sin ella no podemos crecer. ¿Por qué? Porque hay una opresión espiritual y eso nos afecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros queremos crecer, pero no podemos crecer. ¿Por qué? Porque estamos todavía atados, ligados a muchas ataduras y ligaduras de los ancestros. Entonces nosotros tenemos que ver, vamos a ver de dónde viene el problema, cuál es la raíz del problema, cuáles son las ataduras que me impiden que yo tenga una vida plena. Ya vimos todo lo de guerra espiritual, entonces, ahora, ¿cómo lo aplico a mi vida? Continuamos. Nosotros necesitamos liberación si nos damos cuenta de ciertas situaciones. Es importante señalar que no todos los problemas espirituales requieren liberación espiritual, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros tengamos relación
con un guía, ¿verdad? Un líder espiritual de confianza que nos ayude a discernir si necesitamos o no liberación espiritual. Todos necesitamos, ¿eh? Liberación espiritual, pero unos más que otros. Hay unos que están más afectados, ¿verdad? Muchas veces nos pasan cosas que no, pues no podemos entender, pero en la mayoría de los casos tiene que ver siempre esas ataduras, siempre esas opresiones por las maldiciones generacionales o consagraciones que hicieron nuestros antepasados en medio de su ignorancia. Miren, tan solo con ponernos un nombre en especial, ya con eso ya nos ataron. Saber qué significa el nombre, ya con eso ya te ataron. El nombre de Guadalupe se supone que es la simbología dice que es una cueva de víboras. El puro nombre, lo que significa, cueva de víboras. Entonces, ¿qué nombre te pusieron? ¿Qué nombre le pusieron a tus hijos? Y eso a veces define mucho la consagración. Por ejemplo, en nuestro caso, en el pasado, no sé ustedes, pero digo, los de mi edad entenderán, em, mi mamá tenía sus hijos y rápido vámonos a la villa a entregarle al niño, a consagrar al niño, a la niña. Y hasta se iban caminando porque pues era una peregrinación para ellos y llevar el sacrificio y todo a entregarnos. Y nosotros pues ni sabíamos por qué. Era parte de la costumbre, era parte de la tradición. Ahora que ya estamos en guerra espiritual nos damos cuenta y digo, ay Dios mío, mi mamá nos entregaba con ese espíritu y nosotros sin saberlo. Por eso estábamos tan atados a la religión. Mamá decía, te entrego a este niño y te entrego al otro niño. Y cada hijo que tenía, hijo tras hijo, iba y entregaba a la villa. Y a mí me enseñó a hacer lo mismo. Ya nada más tenía mi primer niño y vámonos a entregárselo a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y nosotros sin saber qué estábamos haciendo. Entonces, esa es una consagración que por ignorancia lo hicieron nuestros antepasados, ¿verdad? Pues eso también le enseñaron a ellos, pero no sabían que nos estaban atando, encadenando. Por eso cuando venimos a Cristo, venimos encadenados y atados. Al principio, el Señor nos libera de muchas cosas en el momento que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. En ese momento hay una liberación de un montón de cosas, no de todo, porque para eso se requiere mucha consagración. Es decir, que nosotros con nuestra boca renunciemos. Entonces, a veces viene la depresión porque hay problemas, por ejemplo, de depresión. Y tú dices, pero ¿por qué siempre tengo depresión? ¿Por qué soy una persona depresiva? Pues hay que buscarle. Tenemos que buscar la raíz de la depresión, porque es un problema emocional que vino a causa de algo espiritual, porque todas las enfermedades y los problemas emocionales, físicos y económicos vienen del área espiritual. ¿Qué hay atrás de todo para que yo esté en la condición en la que estoy? Para que yo no pueda disfrutar de esta vida plena, no pueda disfrutar de tan grande salvación, no pueda yo tener la oportunidad de decir, bueno, ya estoy en Cristo, y ya puedo hablar de otra manera, pensar de otra manera. A veces tardamos años en hacer cambios radicales en nuestra manera de ser, de pensar. ¿Por qué? Porque el enemigo nos tuvo atados por años, porque nos puso fortalezas en nuestra mente.
Y el enemigo siempre va a utilizar diferentes medios para oprimirnos. Nos va a oprimir con tentaciones, con pensamientos y emociones negativas, con malos hábitos, con insomnio, con tormento, con problemas financieros que siempre estamos preocupados, no me va a alcanzar. Tengo que pagar aquí, acá y allá y no me alcanza, ¿verdad? Y a causa de tanto estrés vienen las enfermedades. Entonces, todo esto, si lo pensamos, lo analizamos, decimos, bueno, necesito una liberación espiritual. Sí la necesito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas influencias espirituales que ya venían de generación en generación son influencias negativas que se han arraigado en nuestra vida y que muchas veces andamos en una constante ansiedad, un estrés, una angustia y muchas veces por estar en esa condición no tenemos comunión, relación e intimidad con Dios. ¿Por qué creen que dice el Señor, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo dice por eso, porque aún estando en Cristo andamos estresados, angustiados, porque no hemos liberado esa área de nuestra mente que emocional que nos está afectando. Queremos resolver todas las cosas sin la ayuda de Dios, que si no tengo ahorita el dinero voy y pido prestado, que si yo no tengo ciertas cosas, yo ando buscándolas, ¿verdad? Entonces el Señor dice en Primera de Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y nosotros ahora que estamos en Cristo Jesús, tenemos que derribar esas fortalezas de ansiedad y de angustia. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues reconociendo que la tengo, reconociendo que necesito una liberación espiritual, renuncio, me arrepiento y yo rechazo todo eso. Yo no quiero esa vida, yo ya no quiero estar en esta condición. ¿Por qué? Porque se supone que yo ya cambió mi manera de ser, ya cambió mi manera de pensar, ya estoy en Cristo. Y se tiene que hacer una realidad que las cosas viejas pasaron he aquí, todas son hechas nuevas, pero algunas ocasiones, en algunas áreas, no lo hemos hecho. Entonces ahora con todos estos módulos de guerra espiritual, podemos estudiarlos y enfocarnos y hacer nosotros nuestro propio, este, digamos, un estudio, como un análisis de dónde está mi problema, qué espíritu familiar, ancestral, generacional yo tengo todavía y que es una área de mi vida que yo no he consagrado a Cristo, porque ya dijimos que Cristo vino a anular toda el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, que ya los demonios ya fueron despojados, vencidos y exhibidos públicamente como derrotados, pero yo tengo que hacerlo una realidad de eso en mi vida. ¿Cómo? Haciéndome un autoanálisis y viendo dónde está el problema, qué es lo que pienso, qué es lo que yo me he hecho como una verdad que puede ser una mentira del diablo. Así que es importante entender que durante años el enemigo ha puesto fortalezas mentales de nosotros, como por ejemplo pensar de sí mismo. Pensamos muchas veces, ay, soy una persona fracasada. Ay, nací para ser pobre. Ay, soy un bruto. Ay, no sirvo para nada. No puedo. No soy capaz. Ay, es muy difícil. Ay, yo no merezco nada. Ay, todo es mi culpa. Todas estas frases que salen de tu boca te encadenan, te atan y son producto de fortalezas
que el diablo te puso de generación en generación y que desde niño tú las has escuchado. Y eso hace que tú te formes fortalezas. Pero el Señor dice que vino a derribarlas, pero nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es. O sea, cuando vas al médico, te dice el doctor dónde le duele, qué problema tiene, para poder tener un diagnóstico correcto y darte una medicina correcta, ¿verdad? De acuerdo a tu necesidad, de tu problema físico. De esa manera nosotros tenemos que hacerlo con Cristo. Tenemos que hacer lo mismo. Vamos a analizar qué hay en nuestra mente, qué es lo que nos afecta tanto, qué problema es lo qué pensamientos son los que me tienen a mí atormentada, atormentado, qué es lo que hace que yo no pueda funcionar en ciertas cosas, lo que yo pienso de mí misma, porque a mí el diablo me lo hizo creer y lo puso en la boca de mis padres, lo puso en la boca de mis maestros, lo puso en la boca de mis amigos, lo puso en la boca de mis pastores, lo puso en la boca de mi esposo, esposa, al grado de que terminé creyéndolo. Y ya después yo misma con mi boca confieso la mentira que me ha implantado el diablo y me digo, ay no, soy una persona fracasada. Sí, todo el mundo dice que soy un fracaso, sí, y soy una persona fracasada. Sí, es verdad, yo no puedo, yo no tengo capacidad para eso. No, 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 no. No, y cuando sucede algo, no, sí, yo reconozco que yo tengo la culpa de todo. Imagínense, estas fortalezas que se quedaron en nuestra mente, nosotros tenemos que desterrarlas a partir de una liberación espiritual. Pero como yo les he dicho, siempre hay que tener un cuadernito para hacer memoria. ¿Qué es lo que me atormenta? ¿Qué pensamientos son los que me hacen que yo no pueda hacer lo que Dios me está diciendo que haga? Que sí puedo. Y yo le digo, no, no puedo, por tus fortalezas. Entonces, sí necesitas una liberación, ¿verdad? Como la pregunta es, ¿necesito una liberación? Bueno, si yo estoy identificándome con todo esto que estamos viendo, sí necesito una liberación, ¿verdad? Para poder yo renunciar a los argumentos y las fortalezas que el enemigo puso desde que yo estaba pequeño hasta el día de hoy, porque a mí me lo implantaron, porque mi abuelo no servía para nada, mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi papá, mi bisabuelo, ellos eran unos fracasados, pero ellos eran pobres, ellos decían que no servían para nada, ellos decían que no son capaces, ellos decían que era muy difícil, ellos decían que ellos eran los culpables de todo, que no merecían nada, y esto fue hablándose y decretándose de generación en generación hasta llegar a tus oídos de niño, implantándotelo al grado de que tú te lo creíste. Entonces sí necesitamos ser liberados de esto. Porque el Señor Jesucristo nos vino a dar libertad completa de mente, alma, cuerpo y espíritu. Y dice en 2 Corintios 10:5, Pablo lo dice. Y si él lo dice es porque él tenía una comunión tremenda con Dios, con Jesús y su relación, y el Señor le revelaba cosas y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra, ¿qué? Contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, todo esto que a mí me dijeron que yo era, que yo lo creí y que formé fortaleza al grado de que no me he atrevido a hacer cosas que Dios me está diciendo, este, por aquí vete y ¿sabes qué? Yo te lo voy a dar el empleo, voy a abrir la escuela, yo te voy a dar este trabajo. No, no puedo, no soy capaz, no, ya basta. Tienes que ser libre. Tienes que llevar cautivo todo pensamiento negativo a la obediencia de Jesús.
Y tienes que estar confesando cuáles son estos pensamientos y renunciando a ellos. La única manera de ser liberado. ¿Por qué? Porque el Señor dice, derriben todo argumento negativo, porque no es verdad. El diablo nos implantó mentiras que le implantaron a tu abuelo, a tu bisabuelo, a tu papá, y ahora a ti. Y tú a los hijos vas a hacer lo mismo, pues no, ¿verdad? Ya basta, se cierran los ciclos. Que porque no teníamos conocimiento, ok, pero ya estamos teniendo el conocimiento para no dejar a nuestros hijos condenados de la misma condición. Y por medio de esta liberación espiritual podemos renunciar a estas fortalezas de engaño, mentira, al bloqueo mental, al caos, a la confusión, a la preocupación constante, a espíritus de temor, de tristeza, de depresión, a la autocomiseración, ay, pobre de mí, cómo sufro, ¿no? A la pasividad, a la soledad. Y bueno, llega el momento en que dices, bueno, si soy un inútil, no sirvo para nada y fracaso en todo y nada me funciona, ¿para qué vivo? Y el diablo te dice todo esto y te dice, ¿ves cómo no puedes? No sirves para nada, eres un inútil. Y ya todo el mundo se dio cuenta que eres un inútil, ya todo el mundo habla de ti, que no puedes, que eres un fracasado. Mátate, ¿para qué vives? Y ahí vienen los pensamientos de suicidio. Por eso necesitamos una liberación espiritual y ya libres podemos nosotros reemplazar esas mentiras por la verdad de Dios. Por eso dice, llevando cautivo a la obediencia de Cristo, a Cristo. O sea, tenemos que cautivar esos pensamientos que nosotros ya lo traemos como si fueran programados, como un disco, un cassette. Hay que romper este cassette, este disco, porque ya no tiene nada que ver con los hijos de Dios que somos hoy, con las nuevas criaturas que hoy somos, con esta nueva identidad que tenemos de hijos de Dios. Vamos a reemplazar todo pensamiento de engaño y de mentira, ¿verdad? Porque dice Juan 8:32, le dice Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Y es un texto tan pequeño, pero dice, te dice, te da una solución. Mira, este es el secreto para que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Conocer la verdad, esa verdad te va a hacer libre. Pero si tú no lees la Biblia, no estudias la palabra, no tienes relación, no tienes comunión con Dios, pues no vas a conocer la verdad y vas a seguir escuchando los pensamientos negativos de las fortalezas en cada fortaleza hay demonios. ¿Cómo refuerza los demonios una fortaleza? Porque están ahí. Son los guardianes de tus fortalezas. Por eso tenemos que derribar las fortalezas en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? De la verdad, de su palabra. Una persona que lee la Biblia, que estudia la Biblia, va a ser libre y va a reemplazar esos pensamientos negativos por los pensamientos verdaderos y positivos de Dios y toda esta confusión y toda esta conmiseración y todo este bloqueo mental va a tener que salirse de nosotros. Y no es que nos laven el cerebro, es que la palabra de Dios es vida y Él, al leer y estudiar la palabra de Dios, vivifica nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestra alma, nuestro ser integral y eso hace la liberación espiritual al renunciar a todo esto. Por eso esta enseñanza del módulo 5 es para aplicar lo que ya estudiamos. ¿Cómo le hago? ¿Verdad? Porque ya conocemos al maligno, ya nos informamos de todo.
en estos 5 módulos. ¿Sí? Continuamos. Ahora vamos a aplicarlo. Si tenemos la necesidad de la liberación espiritual, es importante entender qué es y cómo funciona en la vida cristiana. Los síntomas más comunes de la opresión espiritual, porque no puede ser posesión, porque tenemos al Espíritu Santo y este es su cuerpo, su habitación, su morada, su templo, su tabernáculo. Entonces no puede entrar el demonio, ¿verdad? Ningún demonio, ningún espíritu puede entrar, pero sí puede oprimir la mente. Entonces, esa opresión espiritual puede variar de persona a persona, ¿verdad? Y algunas de las opresiones más comunes es la ansiedad, la desesperación, la angustia, la depresión. Y esa ansiedad te va a provocar enfermedades crónicas porque todo lo que tú traes aquí en la mente baja a todo órgano vital, a todo sistema vital. Ustedes saben que la falta de perdón provoca enfermedad y muerte, cáncer. Entonces, la ansiedad, el estrés, la angustia provoca enfermedades crónicas sin causa física aparente. La ansiedad provoca miedo. La ansiedad produce desesperación y te lleva a incluso a tomar somníferos y ya después drogas que no te quitan eso. Te producen sentimientos de tristeza y de desesperación, te roban la paz, te quitan la alegría. Y tú no puedes orar ni leer la Biblia porque es tan difícil hacerlo. Y sobre todo te impide tener una relación con Dios e incluso procuras no tener relación con las personas porque las detestas a las personas, no las soportas. Pero es porque tú tienes esa opresión espiritual que te está llevando a qué, a hundirte, a sentir que tú estás sola o solo. Y ese es un espíritu, espíritus de depresión, desánimo, desaliento, desolación, tristeza y soledad, los cuales atamos en el nombre de Jesús. Ustedes han visto en las noticias que hay pastores que se han suicidado por la depresión, por no trabajar en el área espiritual, en la liberación, porque a lo mejor le han dicho que solamente es un asunto médico, ¿verdad? Que a veces le falta, no me acuerdo qué cosa, y no segrega no sé qué, y entonces eso hace que, entonces ya no tengo solución. Sabemos que todas las cosas físicas detonan por lo que sucede en el mundo espiritual primero. Todo lo visible ya estuvo en el área invisible, porque primero es en el espíritu y después en lo natural. Cuando tú llegas a enfermarte de muerte es porque tú tuviste una lucha, una batalla en tu mente de un desánimo, una depresión, una tristeza, una desolación, una falta de perdón, un odio, rencor, amargura, resentimiento que detona en enfermedades destructivas que llegan a matarte. Por eso es tan importante que nosotros nos autoanalicemos y nos hagamos una autoconsulta y te preguntes, a ver, ¿qué síntomas tienes? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué sientes?
Y ahí escribir dolor, ansiedad, angustia, depresión, tristeza, desolación, falta de perdón, desamor, rechazo, orfandad, dudas, incertidumbre de lo que me espera, falta de fe, traumas, estrés, todo eso, hermano. Entonces vamos a decir, ¿sabes qué? Yo renuncio a todo esto y hoy me autolibero. Y la Biblia dice que la liberación espiritual es una realidad y que para que podamos liberarnos es necesario estar a cuentas primeramente con Dios, ¿verdad? Es decir, a ver, Señor, yo te estoy buscando, quiero una vida a tu lado, estoy obedeciéndote, ¿verdad? Tengo tu autoridad para echar fuera demonios, para hacer liberaciones, pero hay algo que me atormenta. Hay cosas que tengo que no sé cómo deshacerme de ellas. Entonces, como tiene todo un nombre, bueno, pues lo escribo. Yo siento esto y se detona a esto y empezar a renunciar, a arrepentirse y a pedirle perdón a Dios porque has apapachado y has aceptado toda la basura de palabras, de pensamientos que te dijeron de generación en generación, en generación, en generación, y que llegó a ti por la boca de tus padres, de tus maestros, de tus amigos, y desgraciadamente a veces hasta el marido te llega a decir, ay, pues si por algo no te quieren en tu casa, porque eres esto, porque eres lo otro, porque eres aquello, y como que te confirman, ¿verdad? Mentalmente te confirman y dices, no, pues sí estoy mal. Ahí es donde tenemos que renunciar porque ya estamos en Cristo y él y nosotros tenemos la mente de Cristo, lo creemos y para poder tener esa mente de Cristo tenemos que renunciar a todo lo que hay de fortalezas, de argumentos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, derribando, derribando todo argumento. Tenemos que ponerlo en práctica. Y si Dios nos ha dado autoridad para echar fuera demonios, en el nombre de Jesús te echo fuera de mi mente espíritu de desaliento, desánimo, tristeza, de mi alma sale, de mi corazón sale, de mi espíritu sale, fuera en el nombre de Jesús. No te admito, no te acepto, porque Cristo ya me liberó. Y aplico el poder de la sangre del Cordero para ser libre. Tenemos que hacerlo, hermano. Continuamos. No todos los cristianos necesitan de una liberación espiritual en el mismo grado, ¿verdad? Algunos creyentes solo necesitan buscar la liberación de ciertos hábitos, que también los hábitos son malos, porque te afectan también, o influencias negativas en sus vidas. Pero hay algunos cristianos que en el pasado abrieron puertas a demonios a causa de la promiscuidad sexual, porque anduvieron en la fornicación o en el adulterio, en la lujuria, en la pornografía, qué sé yo, ¿no? Y eso es una promiscuidad sexual. La puerta está abierta. Aunque tú ya veniste a Cristo, aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, tú tienes que confesar y renunciar. Si te da pena decirlo delante del pastor, delante de un hermano en la fe, pues para eso está ahí en lo secreto con el Señor. Ahí en lo secreto confesar y decir, ¿sabes qué, Señor? Renuncio a esta promiscuidad sexual, a esta impureza sexual.
que yo tengo de mis ancestros, que lo heredé y que no he podido quitármelo, pero ya estoy en Cristo y aplico el poder de la sangre del Cordero en el nombre de Jesús. Yo renuncio, me arrepiento y renuncio, ¿verdad? Si tuviste contacto con el ocultismo, muchos, sobre todo, no sé en otros países, pero aquí en México, ¿cuánta gente? Se puede decir que todos los mexicanos van a que les hagan limpias, anduvieron en el contacto sexual, digo, en el ocultismo. ¿Por qué? Porque eso nos han dicho desde niños, nos han dicho, ay, te están haciendo mal, vea que te hagan una limpia, ¿verdad? Es una mentira. O practicar la brujería. Cualquier pecado que afecte en Cristo, pero tú no has renunciado a eso que heredaste. Por eso lo tienes que confesar y renunciar. Y hay gente que luego a veces cuando pasan al frente, está la administración y pasan al frente para orar por ustedes. Y bien, hay manifestaciones demoníacas ahí en la iglesia. Cuando se les impone la mano, la gente empieza como a zarandearse como unas serpientes. ¿Por qué? Porque están saliendo las opresiones espirituales, porque había puertas espirituales que estaban abiertas. Otros van a la iglesia y siguen atados, ¿verdad? Siguen en esta conducta pecaminosa, pero ¿por qué no han renunciado a ella? Y por supuesto que está por encima de sus fuerzas. Por eso tienen una vida espiritual en derrota. Por eso no pueden salir del pecado, porque no se les da la gana renunciar, porque no quieren renunciar, porque aman su pecado, se deleitan en su pecado, pero van el domingo a tratar de expiar su pecado, su maldad, su culpabilidad. Ya fui a la iglesia, ya oraron por mí, ya me voy tranquilo y el lunes en la mañana nuevamente vuelvo a lo que yo estoy acostumbrada a hacer porque estoy atado. Es una atadura, una ligadura, algo que yo sé que no se va a ir hasta que yo no renuncie. Por eso necesitas esa liberación espiritual y esa muchas veces está en tu boca, en tu lengua. Confesar, renunciar, arrepentirte. Y claro que se van esos demonios que te están oprimiendo. Pero mientras no lo hagamos, seguirá siendo cristianos que nada más van a tratar de tranquilizar su conciencia. Ese es el problema. Por eso no hay victoria en sus vidas. Continuamos. Por todo esto, pues nosotros necesitamos ser liberados y sanados y en Cristo lo podemos hacer. Nosotros tenemos que estar todos los días listos para recibir una palabra rema, para crecer y madurar. Pero ¿cómo voy a recibir una palabra rema si no leo la Biblia? Y luego en la iglesia no hay ministerio de liberación. Entonces, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te va a enseñar? ¿Quién te va a decir cómo debes de ser liberado? Cuando hay un lugar en donde algún ministerio, alguna congregación que dice, tenemos un ministerio de liberación, creemos.
que la gente sigue atada aunque ya está en Cristo, porque no ha roto cadenas, porque no ha roto con la iniquidad ancestral, porque no ha dicho yo renuncio a esta herencia maldita que heredé de fulano, vengano, perengano, ¿verdad? De la primera hasta la cuarta generación. Cuando ha habido personas que dicen, ayúdenme, por favor, ¿cómo le hago para liberarme? Confesión y arrepentimiento. Y hemos visto que Dios cambia la vida de las personas, porque eso vino Jesús a libertar al cautivo. Ese era su ministerio, liberar al cautivo. Y le delegó a la iglesia ir a liberar al cautivo. Pero en algunas congregaciones se les ha olvidado ese ministerio, ese gran mandamiento. Vayan y hagan discípulos de mi nombre. Vayan y liberen al cautivo. Por eso la iglesia no crece, la iglesia no avanza, la iglesia se han conformado con ir a escuchar la prédica del domingo y se acabó. Y preguntarle cuando sale, ¿le gustó la prédica? Ay, sí, estuvo bien bonita. ¿Y de qué se trató? Ya se me olvidó. Ni siquiera te acuerdas, ¿verdad? Entonces sí es importante que nosotros entendamos allí en el lugar secreto, decir, Señor, yo necesito ser liberado. Yo necesito ser transformado. Yo ya no quiero esos pensamientos que me torturan, me atormentan, que no me dejan crecer, no me dejan leer la palabra, no me dejan orar como debo de orar. Aquí la liberación es personal y lo tenemos que hacer, ¿verdad? Continuamos. Entonces, estas enseñanzas son para aprender a ser libres. Ya vimos, como les digo, todos los módulos, con quién peleamos, con quién estamos guerreando, cómo podemos, con qué armas cubrirnos mientras renunciamos, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de cómo le hago para ya liberarme de esto, ¿verdad? Pero tenemos que descubrir el problema y la raíz de aquello por lo cual yo deseo ser liberado. Y alguien cuando viene a Cristo se dice que tiene un nuevo nacimiento, que se dice que Dios le da un espíritu nuevo, que es una nueva criatura, ¿verdad? Y que somos libres, que somos justificados, santificados. Pero eso lo hizo en el espíritu, porque nuestro espíritu fue el que murió a causa del pecado que cometió Adán y Eva, ¿verdad? Porque dice que la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, pero nuestra alma es la que está batallando. Nuestra alma es la que tiene la voluntad, las emociones y la mente. Y esa, ya estando en Cristo, reconociendo y aceptando a Jesús, resucita nuestro espíritu, tenemos relación con el Espíritu Santo, con nuestro espíritu humano. Hay una comunión, una relación, pero mi alma tiene que trabajar. Mi alma tiene que renunciar, mi alma tiene que comenzar a sacar toda la basura que hay en ella, porque nosotros venimos estigmatizados del mundo, decodificados del mundo. Como dicen, nacimos originales, pero al paso del tiempo nos convertimos en copias del mundo. Así que nuestra alma, voluntad, emociones y mente queda intacta en el sentido de que esta no tiene nuevo nacimiento. Por eso hay que trabajar con ella. El problema está en el alma. Y como hay problemas en el alma, va a afectar a nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Porque ya dijimos que todo sentimiento, emoción y pensamiento negativo produce
enfermedades en los órganos vitales y en los sistemas vitales. Y está comprobado científicamente. Por eso tenemos que ser sanos del alma para sanar nuestro cuerpo también. En el alma es donde tenemos heridas, ataduras, falta de perdón, sentimientos de rechazo y baja estima, autoestima. Por tanto, el alma del creyente es la que en realidad necesita esa transformación, esa liberación espiritual. Y Pablo lo dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Y dónde está la mente? En el alma. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si yo no sano ni renuevo mi alma, yo no puedo ver cuál es la voluntad de Dios para mí. Pero cuando yo empiezo a renunciar y a renunciar a cosas familiares, ancestrales, generacionales, herencias malditas, pactos, consagraciones, tal vez no recuerdo todo, pero hacer una memoria, platicar con los hermanos carnales, platicar con los tíos, si tienes todavía papá y mamá, platicar con los papás y tú ahí vas a hacer un resumen. Ahora entiendo de dónde viene mi baja estima, mis resentimientos. Ahí viene la amargura, la ansiedad, la desesperación. Ahí está la raíz de todo. Y entonces sí ponerlo ahí a los pies de la cruz, simbólicamente, como dice Jesús, que él ya anuló toda el acta de los decretos que había en contra nuestra, que no será contraria, ¿verdad? Toda acta de los decretos que desde Adán y Eva nos eran contrarias, se le quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Ahí, Señor, te entrego esto y llévalo a la cruz. Te entrego este otro, llévalo a la cruz. Renuncio, me arrepiento, rompo los pactos, rompo con toda atadura, ligadura, todo en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder, ¿verdad? Y apelamos a la obra redentora de Cristo, porque lo que hizo Jesús en la cruz nos hace más que vencedores si lo adoptamos y lo tomamos, porque yo quiero ser libre. Y como yo todavía no soy libre porque hay áreas de mi vida que todavía no entrego o que no me había dado cuenta, porque también hay veces que ni nos damos cuenta, pensamos que es tan natural lo que hacemos, pensamos, eso es normal, es de acuerdo a la cultura de mi país. Ah, no, esto es de acuerdo a, pues, las costumbres de mi familia. Pues así somos los morales, ¿no? Con eso ya el diablo te dice, no hay por qué pelear, hombre, no hay por qué eh, preocuparse. Es natural, así somos. Así son tus familiares, así es tu nación, esa es la cultura de tu pueblo. No es cierto, no es cierto. Es una herencia de pensamientos que se han convertido en fortalezas y en argumentos que me han afectado para yo, incluso estando en Cristo Jesús, no puedo disfrutar de esa liberación que me da Él, que ya pagó en la cruz del Calvario, porque yo digo, no, no me lo merezco. Todavía no estoy lista. Todavía no llego a esa perfección. Y entonces la gracia, ¿dónde quedó? Si tú fuiste salvo por gracia, no porque hiciste algo. Qué bueno puede salir de un ser humano con una naturaleza adámica. ¿Cómo me gano la salvación? La aceptación de Dios.
Con esta naturaleza humana, jamás. Todo lo que tengo es por gracia. Que yo tengo que trabajar y hacer lo mío en renunciar para ser liberada, claro, pero conforme el Espíritu Santo me va diciendo esto, no, esto, pero si te dice quítate este pecado de adulterio, de fornicación, de drogadicción, no, eso sí me gusta, no, eso no te lo doy. Entonces, tú no quieres ser libre, por eso yo les decía hace 8 días, si tú no tienes pasión por ser liberada, limpiada de tu alma para poder ser transformada, renovada, regenerada tu mente, porque al renovarse tu mente, o sea, se renueva y se regenera tu alma, porque ahí está la mente, la voluntad y las emociones. Y los sentimientos y los pensamientos. Entonces necesito renovar mi alma porque ya mi espíritu ya fue resucitado, ya tiene comunión, relación con el Espíritu Santo, pero mi alma no. Y en estos 5 módulos he hablado con quién peleamos, cómo le hacemos, qué armas hay, con qué nos defendemos, pero aquí estamos hablando de cómo me libero. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Tenemos que hacerlo y el poder de la autoliberación está en nuestra boca. Está en nuestra boca confesarlo, renunciarlo, arrepentirnos. No más, no quiero más esto, porque esa enfermedad ha enfermado mis huesos, ha enfermado mis pulmones, mis riñones, mi corazón, mis intestinos. Ay, no, no, no. Todas estas emociones negativas y esos pensamientos negativos me han enfermado. Yo ya no quiero más. Quiero ser libre, verdaderamente libre. ¿Continuamos? Entendemos que con estas enseñanzas ningún creyente puede ser poseído por un demonio, porque ya dijimos que está Cristo, que es el Espíritu Santo de Dios, pero sí puede ser oprimido en la mente, obsesionado, deprimido, enfermado, como estamos diciendo, y atado por el diablo. Si el creyente todavía tiene varias puertas abiertas que le dan incluso derecho legal al diablo, porque nosotros tenemos puertas abiertas a veces y no nos damos cuenta porque son herencias malditas que a lo mejor ni sabemos cuáles son. Por eso les digo, platiquemos y convivamos con la familia y en plática sacar cómo fueron nuestros familiares. ¿Cómo fue mi abuelita? ¿Cómo fue mi tío? Para poder identificar cosas que traemos nosotros y renunciar a ellas. Traumas, abusos del pasado, la práctica constante de un pecado en especial que no era tan pegajoso porque no podíamos soltarlo. Pero a veces, ¿por qué es tan pegajoso? Porque a mí me deleita este pecado, ¿verdad? Por eso el enemigo tiene derechos legales para oprimir y atar. Si tú no renuncias y tú dices, este te entrego y este también, a este renuncio y a este también, pero este no, este me deleita, a mí me gusta. Bueno, pues sigue con eso, sigue con esa puerta abierta y cuando está una grieta, con una grieta, ya dijimos, que tú tengas, por ahí se van a meter los demonios a atormentarte. No te extrañe que no puedas ser totalmente libre aunque estás en Cristo, si tú no renuncias a todo aquello que es pecado, que heredaste, que vamos, ¿qué culpa tuviste tú que los demás hicieran cosas? Pero ya aprendimos, ¿verdad? Que Dios dice que Él juzga de la primera hasta la cuarta generación, ¿verdad? Entonces, ya estamos en Cristo, yo ya no quiero tener esto y renuncio.
renuncio, porque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario, pero yo ya estoy activando la obra redentora de Jesús. Yo ya la estoy activando. Ahí está, ya está hecha hace 2000 años. Consumado es, hecho está así, pero ahora lo aplico a mi vida. Porque de qué te sirve tener te dan un documento de herencia y te dicen, mire, usted heredó una casa. Ah, sí, gracias. Y vas y guardas el testamento y en un cajoncito y te pones a seguir, y sigues viviendo en una casa que rentas y dices, oye, no tengo dinero para pagar la renta, ¿y ahora qué hago? Tienes una herencia de una casa. Ve, llévala a los juzgados, que un juez la haga legal y ve y toma posesión. Lo mismo sucede con la obra redentora de Cristo. Ya hizo todo Jesús en la cruz. Ya despojó, venció y exhibió públicamente a las tinieblas. Ya bajó a las profundidades de los abismos y le arrebató a Satanás las llaves del Hades y de la muerte para que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de la iglesia. Ya te enseñó que hay cuatro formas para ser libres. Reconozco mi pecado, confieso mi pecado, me arrepiento de mi pecado y renuncio a mi pecado. Tú decides, tú decides. A lo mejor no nos acordamos de todo, pero hoy nos quita una cosa el Señor que nos recordó, mañana nos recuerda otra, hasta que nosotros podamos tener esa libertad de ser libres de la opresión, hermano. Cuando tú tienes una uña enterrada, no puedes caminar por el dolor. Y si tú no te quieres ir digamos, con un podólogo a que te desentierren esa uña, por placer, por necedad, por testarudez, sigues sufriendo por no ir al médico, a la- al, al podólogo para que te saquen esa uña y ya no te duela. Cuando te quitan te cortan, te liberan de la opresión, del dolor de una uña enterrada, ¡ay, qué rico te camina! Lo mismo sucede con el pecado. Cuando tú renuncias a esos pecados que te tenían atada, que te tenían oprimida, que te tenían enferma. ¡Ah! ¡Qué rico se siente! Se siente tan delicioso andar en libertad. ¡Ay, por fin me liberé de este pecado! Porque lo confesé y me arrepentí, renuncié y yo apliqué la obra redentora de Jesús y activé su nombre, porque en su nombre echamos fuera demonios. Tenemos que hacerlo, hermano. Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario, ahora nos toca a nosotros hacer lo nuestro, ¿sí? Y si no lo hacemos, vamos a estar por mucho tiempo ahí oprimidos, teniendo tan grande herencia. Y estos son algunos pasos que tenemos que hacer para ser liberados. Ya los hemos visto, pero bueno, vamos a remarcarlo. Continuamos. Arrepentimiento y confesión de pecados. Ya en otras clases hemos visto eso, que el arrepentimiento y la confesión de pecados o fortalezas espirituales es fundamental para la liberación espiritual. Esto va a implicar reconocer que yo he pecado en mi vida y que tengo que arrepentirme de ellos y confesárselos a Dios para ser libre. Ahí es donde está la liberación espiritual. No que vayan y te reprendo y fuera, y fuera. Sí, yo te puedo hacer eso, pero el diablo se está riendo porque dice, ay, no me estás gritando, te reprendo y fuera, en el nombre de Jesús. Pues sí, sí se aterrorizan al escuchar el nombre de Jesús, pero no se van, porque la persona no renuncia a ellos. Incluso cuando hay liberaciones que se tardan en salir, y bueno, ¿por qué no salen? Y al estar orando, ellos mismos sale
de su boca lo que hablan, su murmullo, su murmuración y decir, no me salgo, yo estoy a gusto aquí, él y yo estamos de acuerdo en que yo esté aquí, es mi casa, no me voy a salir. Entonces dices, wow, eso quiere decir que la persona no está apasionadamente deseosa de ser libre. Quiere que los demás le echen fuera los demonios cuando aquí, con la boca y la lengua, está la liberación. Nos hemos equivocado en cuanto a la libertad de todo pecado. Es en la confesión, en el arrepentimiento de pecados. Yo te llevo y te guío. A ver, renuncia a los que tú ya sabes que tienes, los pecados. Renuncia, pero tú eres el que tienes que hablar. Yo no me voy a desgastar echando fuera demonios que no se van a salir. ¿Por qué? Porque ellos, a ellos no los ha corrido nadie. Están cómodos. Nadie los corre. Nadie les dice, te sales, ya no te quiero aquí, fuera. No, están esperando que la persona, el pastor, el ujiera, el líder, y sal fuera, y sal fuera, y termina uno desgastado, cansado y no se salieron. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo. Hay un acuerdo entre los demonios y la persona, pero no entre el liberador y la persona. Por eso yo siempre digo, yo ni me desgasto. Desde que yo aprendí que era la confesión con la boca, el arrepentimiento, la liberación, con tu boca te liberas. Ahí fue donde, ya después de que renuncias, entonces sí les decimos, bien, ya te dijeron que te salgas y que ya no te quieren aquí. Y como ya hay un acuerdo, ahora yo ordeno en el nombre de Jesús, sal de él ahora, porque ya te están corriendo, ya no te quieren. Ya hay una gran diferencia, ¿verdad? Así que nosotros tenemos el poder para ser libres, confesando y arrepintiéndonos. Dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él nos ayuda, Él nos limpia. Si no los confieso, ¿cómo lo va a hacer? ¿Verdad? El otro punto es la humildad y sumisión a Dios. La humildad y la sumisión son actitudes claves para que yo me prepare para una liberación espiritual. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de decir, estoy dispuesto, decidido a someterme a la voluntad de Dios y hasta aceptar su dirección en mi vida. Estoy dispuesto a ser libre para seguir a Cristo y para que yo pueda ser dirigido por Él. Me someto. Y cuando ya hemos hablado de que sométete a Dios, resistir al diablo y él huirá de ti, ¿verdad? Como lo dice Santiago. Pero también Santiago dice en Santiago 4:6, pero él da mayor gracia, porque por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, para mí es muy importante para que yo sea libre, verdaderamente libre, humillarme y someterme a Dios para que Él me ayude a esta liberación. Porque si yo me someto a Dios, yo ya no voy a pecar. Ya renuncié a pecado, ya me arrepentí del pecado, ya renuncié a las fortalezas que heredé de generación en generación en generación. Ya renuncié a los argumentos, ya los llevé cautivos a la obediencia de Cristo. Ahora humildemente me someto a Dios para que no vuelva yo a caer
¿verdad? En la arrogancia de creerme autosuficiente. Nunca vamos a poder ser liberados sin la ayuda del Espíritu Santo, porque te vas a arrepentir y a renunciar en el nombre de Jesús, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y esta humildad y esta sujeción y sumisión a Dios te va a llevar a mantener tu liberación, porque el diablo no va a desmayar ni va a menguar. Él ya dijo, ya está libre, voy a seguir insistiendo hasta que vuelva a caer. Pero como yo me mantengo resistiendo, humillada y sometida a Dios, no va a poder hacer nada. Ya no me va a llevar al pecado. ¿Sí? Continuamos. El tercer punto es la oración y el ayuno. La oración y el ayuno son importantes herramientas espirituales porque por medio de esas nos vamos a preparar para la liberación espiritual. Porque a través de la oración yo le voy a pedir a Dios dirección y su ayuda en el proceso de mi libertad. Porque el que me va a llevar a esto, al arrepentimiento, siempre va a ser el Espíritu Santo. Entonces, yo necesito esa ayuda de que me dirija. ¿Cómo le hago, Señor? ¿De qué manera? Recuérdame qué hay atrás de todo este problema que tengo yo de salud en el área económica, salud en el área económica también, porque mis finanzas están enfermas, no prospero. Salud en mi área física porque estoy enferma. Salud en mi área emocional porque estoy enferma en la mente. Y salud en el área espiritual porque mi alma definitivamente no quiere entender. Estoy en rebelión, estoy en desobediencia, en soberbia, en arrogancia. Por eso, cuando yo ayuno, al dejar de comer, se limpia los canales espirituales para que pueda escuchar la voz de Dios. Al orar estoy yo pidiéndole a Dios, Señor, dime cómo, qué hago, cómo le hago, ¿verdad? Y estando en la oración y en ayuno, entonces sí me voy a poder enfocar más al proceso de Dios, porque voy a estar pensando más en las cosas de Dios, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo me diga, mira, tu problema está en esta área, porque tu bisabuelo, tu abuelo, tu papá tuvieron esa debilidad y esa área provocó eso. Pero como se transmite por el ADN y la genética, tú lo heredaste. Entonces, hasta los hábitos malos heredamos a veces. Entonces, están más enfocados en la dirección que nos da Dios y que nos dice el Espíritu Santo. Acuérdate de esto, acuérdate del otro. Mira a tu tío, mira a tu abuelito, mira de cómo perdió, fracasó, cómo lo defraudaron, cómo rompió con esto, mira cómo se divorciaron, mira cómo no dejaban el alcohol y las drogas, mira cómo ellos andaban ahí con los hechiceros. Tienes que renunciar, romper los ciclos y cerrarlos. Rompes los ciclos y los cierras para que no vuelvan a a a los hábitos o deseos que pueden estar obstaculizando nuestra liberación espiritual. Amén. Pues tremendo esto. Entonces, en resumen, debemos tener una preparación adecuada para nuestra libertad espiritual y esto va a implicar
Ya dijimos renunciar y confesar todo pecado familiar, ancestral, generacional y personal, porque toda la iniquidad que yo heredo, pues me inclina a pecar mis propios pecados, mis pecados personales. Y de esta manera yo, para poder lograrlo, voy a adoptar una actitud humilde ante Dios, reconociendo que yo heredé maldades y que con el poder del Espíritu Santo, con las armas del ayuno, de la oración, con la armadura espiritual, en el nombre de Jesús, con la sangre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a perseverar en nuestra liberación día a día hasta ser libres de toda opresión demoníaca, porque esto no es de en un día. Hay tantas áreas de nuestra vida que tenemos que romper y renunciar, que eso lleva tiempo, hermanos. Pero aquí lo importante es comenzar, ¿verdad? Si tú no comienzas con tu liberación, te vas a tardar más. Así que es importante que nosotros reconozcamos que estamos mal, porque nosotros ya venimos impreso en nuestra alma las cosas que heredamos de generación en generación. Y Pablo en Gálatas 5:1 les dice a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque ya estás en Cristo, ya estás siendo liberado, ya no peques más, ya no te vuelvas, ya no regreses. ¿Por qué quieres a fuerzas andar cargando con ese yugo de esclavitud si ya Cristo te hizo libre? Entonces, valoremos la importancia de que nosotros seamos libres, verdaderamente libres, para poder cumplir con el plan y el propósito de Dios para el cual venimos aquí en la tierra. De por sí nos cuesta trabajo cumplir con los mandamientos de Dios y más trabajo nos cuesta cumplir con el plan de Dios. Cuando estamos enfocados, más bien desenfocados de la voluntad de Dios. Entonces, es importante que nosotros hagamos esto en nuestro diario, ¿verdad? En nuestra vida devocional, empezar a renunciar y si no puedo sola o solo, pedirle a un líder espiritual que conozca de liberación, ¿verdad? Porque si no va a decir, ay, no, hermano, no, 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 no exagere, no sea tan espiritual, hermano, así nos han dicho. Ay, no sea tan espiritual, hombre. Como que ya se volvió muy exagerado. No, hermanos, yo quiero mi libertad. Yo quiero ser libre. Yo quiero disfrutar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo sé que el hecho de que yo sirva a Jesús, trabaje para Jesús, me alinee con Jesús, no va a impedir que tenga aflicción, porque el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas no temas, porque yo he vencido al mundo, pero por lo menos estamos en paz con Dios. Que haya paz con Dios. Miren, mientras nosotros tengamos paz con Dios, el Espíritu Santo nos da descanso. Él dice, mi niño, mira todo lo que estás pasando, pero vas a ver que va a ser para bendición, en fin, pero tú estás así en sintonía con el Señor, caminando en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, pero ya no estás formando parte, ¿verdad?, de la aflicción, porque tú ya estás siendo libre y ha renunciado a tanta cosa y todos los días estamos renunciando a tanta cosa. Yo creo que nunca vamos a terminar, ¿verdad? Pero por lo menos comencemos a ser libres en cuanto a sacar y renunciar a todo aquello que nos está oprimiendo tanto, ¿sí? Bueno, con este texto, terminamos nuestra clase.